Muchas gracias. Hoy vamos a ver el tema, el manto profético, que es uno de los temas correspondientes al curso Crecer en la Fe, un llamado profético. Quisiera iniciar, después de que hemos orado ya como grupo, con un versículo bíblico que a mí siempre me ha conmovido, que dice el Señor, subió a lo alto y repartió dones a los hombres, que habla de la ascensión del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Todos los creyentes en Jesucristo tenemos dones. En la carta de los Corintios, capítulo 12, habla de los dones que tenemos, habla de 9 dones. En la carta a los Romanos habla de los dones de servicio que tiene la iglesia. Y bueno, usted lo puede ver más ampliamente en mi libro Implantando el Ministerio Profético. Pero hablar del manto profético es hablar de una investidura, de hablar una cobertura espiritual. Todos tenemos dones, todos tenemos en el reino de Dios algún llamado, todos tenemos una investidura. Ahora, la pregunta para tomar este tema de la Escuela de Profetas Cima de Águilas es, ¿crees que existe una investidura especial que distingue a los siervos del Dios Altísimo? Permíteme explicarte que sí, que si hay una distinción, algo así vamos a llamarlo una ropa espiritual que nos distingue, y de ahí surge el tema, el manto profético. Ahora, ¿qué es esto del manto? El manto es una prenda exterior, si nosotros buscamos, que en las escrituras reflejaba la investidura, el carácter o la personalidad de quien lo portaba. Ejemplo, ustedes saben que los reyes portaban una capa real que no se podía poner cualquiera, ¿no? Y en el área profética, el manto profético es la investidura, es un término para la capa que se designa cuando el profeta lleva su autoridad en medio de la comunidad ministerial, y esto es aún en la esfera espiritual. Yo estoy convencido que aún los demonios distinguen el manto que cada persona tiene. Bueno, cada siervo del Dios Altísimo. En la Biblia, las palabras manto, ketosh, y túnica se usan indistintamente. Vamos a recordar un pasaje bíblico extraordinario que habla de una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. 12 años es mucho tiempo. Eh, Había sufrido mucho a manos de los médicos. Había ido con un doctor, con otro galeno, eh, tanto que había gastado toda su fortuna, toda su ah, dinero en inversiones de medicinas, de remedios con los médicos, pero oyó de Jesucristo. Esta mujer en esos años había empeorado, la enfermedad era un flujo de sangre, un flujo interno que la llevaba seguramente a una anemia permanente, ¿verdad? Ella oyó hablar de Jesús como el sanador. La clase pasada yo hablaba que tenemos que conocer
a nuestro amadísimo Señor desde varios aspectos. Algunos lo conocen como su Salvador. Oh, sí, la mayoría de los cristianos admitimos a Jesús como Salvador. Ay, sí, nos conviene no ir al infierno, quiero un Salvador, ¿verdad? Y decimos, sí, lo acepto como Salvador. Pero viene otro nivel de aceptación, que es como Señor. La palabra Señor es Adonai. Adonai en los cielos. Adonai significa el que manda, el que gobierna. Llámale jefe, gerente, general, algo así. Adonai es un cargo por encima. Y la tercera forma de conocerlo es como sanador, como tu sanador. Bueno, entonces, esta mujer, regreso al tema, que padecía flujo de sangre desde hacía muchos años y que había gastado su fortuna en los médicos y no mejoraba, sino al contrario, empeoraba, oyó hablar de Jesús, vino y se acercó por detrás de la gente y le tocó, ¿qué? ¿La sandalia? ¿El bordón? El ¿La manto. cabeza? ¿Qué le tocó? El manto. El manto, precisamente. Y ella pensaba que tan solo con tocar su manto, el vestido, ella sanaría, se curaría. Y lo hizo y se metió en medio de la gente. Yo quiero pensar que en medio de la muchedumbre, quizá en pellones por arriba, por abajo, pero ella llena de fe cada vez que se acercaba más al divino sanador, mi amadísimo maestro, cada vez que ella iba acercándose, dijo, si tan solo tocare el borde, el borde, el borde. Y vean ustedes, en la gráfica encontramos que Jesús tenía un manto, él tenía un manto de oración y él era judío, nuestro Salvador era judío, por eso debemos estar agradecidos con Dios, ¿verdad? Que a través de ese pueblo mandó a nuestro Mesías, ¿no? Y vean que esta mujer extiende la mano para tocar. ¿Qué está, según la gráfica, ahí está tocando el tzitzit? ¿Qué es el tzitzit? El borde de su manto. Inmediatamente tocó el borde de su manto, se le secó la fuente de la hemorragia, de manera que ella misma sintió en su cuerpo que estaba curada. Sin embargo, el Mesías, Jesús, notó al instante que una fuerza, un poder curativo había salido de él, se volvió hacia la gente y les preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? ¿Quién me tocó? Entonces Pedro, ¿verdad? Que pues era parte de los discípulos, le contestaron, ¿cómo estás viendo que te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido, porque él sabía que poder había salido de su interior. Entonces se acercó la mujer asustada, temblorosa, al comprender que lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad y Jesús la tranquilizó. ¿Cuántos aman a Jesús? Diciendo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Vean lo que tocó la mujer, el borde de su manto, y Jesús era judío, él tenía un talit, se llama, el manto de oración se llama talit, ¿sí? Hay algunos muy elaborados,
Otros no. Permítanme contestar, es de urgencia. Oscar, hola. Oye, nada más quiero decirte que estoy dando una clase en este momento. Ya llegamos con bien aquí a la casa. Mejor háblenle a Rosy, por favor. Sí, disculpa, estoy en clase, bye. Disculpen ustedes, es que no había avisado que habíamos llegado y la familia me había preguntado. Regreso al tema con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tocó la mujer? El borde de su manto. Este es el tema que estamos viendo, ¿verdad? El manto profético. Y decíamos que el manto es una prenda exterior que va a reflejar la investidura. Por ejemplo, Samuel se cubría con un manto, Elías se cubría con un manto, el manto profético. Y el manto de esos tiempos, vemos aquí a un soldado, a un caballero de ese entonces, era una especie de capa a veces confeccionada con lino, con algodón fuerte, ¿no? Los profetas usaban mantos hechos de piel de oveja. Esto lo vemos en el libro de Zacarías 13, que había algunos profetas mentirosos, ¿no? Que se ponían el manto y ya por traer el manto ya se sentían muy proféticos. Dice Zacarías 13:4, sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Esto habla de los falsos profetas, ¿no? El vestir hebreo de todos los días, todos los hebreos, hombres y mujeres, usaban un manto que siempre expresaba la investidura externa. En tiempos del Señor y en tiempos bíblicos, el hombre mostraba, ¿no? Valoraba incluso su manto más que su cabalgadura, ¿no? No se apartaba de su manto para dormir, lo usaban, se envolvían cuando pasaban la noche en un mesón extraño o a la intemperie, dormía con todas sus prendas puestas. El manto era una prenda para envolverse así, textual, y acostarse. Inclusive no se quitaban las sandalias para no exponerse en un robo, ¿no? Entonces, el valor que se le daba al vestido era casi comparable, ¿no? A la moneda. El manto era lo más valioso que podía tener un hombre de ese entonces, ¿no? Dar una muda de vestir era pagar un alto precio, ¿no? O darle un premio a alguien, te doy mi manto. ¿Te acuerdas cuando Jonathan se lo da a David? ¿No? Ajá. Entonces, incluso Mateo 5:40, el Señor dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, ¿no? Entonces, esto valoraba el manto, ¿verdad? El manto es espiritual, amados. El manto es espiritual, ¿no? Cabe destacar que en la actualidad es una referencia metafórica. Estamos viendo una imagen de Juan el Bautista que tomó la investidura de Elías. Él se vestía con un manto de pelo de camello, ¿no? Entonces, pero realmente el manto es una investidura espiritual. Algunos también dicen, bueno, es la unción que tiene el hermano o la unción que trae la hermana, ¿no? El manto se expresa a través de los dones que el Señor en su bondad ha dado a nuestras vidas, y todos como hijos de Dios tenemos pues el deber y el derecho también de crecer espiritualmente, como este curso lo dice. Espero que estemos creciendo espiritualmente, ¿verdad? El propósito de nuestras vidas es que seamos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces, los reyes tienen un manto, el sacerdocio tiene una vestidura.
La prenda principal para el manto exterior en hebreo es shimla. Shimla, a ver, repita usted allá shimla si quiere aprender hebreo y no tiene todavía la Biblia diacrónica hebraica, ¿no? Ahí la tengo, Shimla. O también en el griego es ketonet, ketonet, ¿no? El manto que se traduce como túnica. ¿Se acuerdan Juan el Bautista, Elías, muchos profetas como Samuel eran reconocidos por el estilo de manto que ellos portaban, llevaban? Entonces, bueno, pues actualmente el manto del profeta, el manto que tenga un profeta de oficio, sí, que lleva con él, es la investidura que Dios le ha dado sin la necesidad de vestirse, ¿eh? No se trata de ponerse corbatita, no se trata de ponerse un buen saco, no se trata de ponerse un vestido coqueto, no, no, no. Un vestido vistoso, ¿verdad? Ahí una túnica. No, no, de eso no, eso no, eso no. Se pueden poner lo que quieran, pero el manto es espiritual. No hay necesidad de vestirse en una forma excéntrica. Yo he conocido gente que, ay, se viste de una forma excéntrica, ¿verdad? Para sentirse profeta, profetiza. No es así. El manto es uno, el talit. El Señor ordenó que el pueblo en su vida de oración debía vestirse con un talit. Esto no significa que tengas que tener un talit o como antiguamente las mujeres católicas usaban su velo, ¿no? Para entrar a la iglesia católica. Costumbre que adoptaron algunas iglesias evangélicas también con velo, ¿no? En ese entonces el pueblo hebreo usaba el talit, ¿no? Vestirse con flecos, con tzitzit, con borlas, ¿no? De hecho, el Señor daba especificaciones en la Torá, ahí en Deuteronomio, decía, no vas a vestir con ropas que sean la mitad lana y la mitad lino, no, no. Él hablaba de la pureza, dice, te harás unas borlas, un tzitzillot, ¿verdad? En las cuatro puntas del manto talit con que te cubras. Bueno, esas eran las instrucciones que Dios le daba al pueblo hebreo, ¿verdad? Con el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? De recordar que estaban bajo la cobertura del Eterno, recordar la bondad de Elohim, ¿verdad? Ahí en Primera de Corintios, capítulo 11 4, recordemos que el apóstol Pablo era judío, él era de origen fariseo de fariseos, él decía, ¿no? Sin embargo, tiene él que corregir a la iglesia sobre estos usos y él habla en 1 Corintios 11:4, ahí está en tu libro. Si el hombre ora a Dios o habla en su nombre con la cabeza cubierta, no le da a Cristo la honra que merece. Y si la mujer ora a Dios o habla en su nombre sin cubrirse la cabeza, le falta el respeto a su esposo. Es lo mismo que si se rapara, se afeitara la cabeza. Y si la mujer no quiere cubrirse la cabeza, entonces que se la afeite, que ande pelona, ¿verdad? Pero si le da vergüenza afeitársela, entonces que se la cubra, ¿no? A veces algunas iglesias toman este versículo y no toman el contexto donde el Señor dice que la mujer tiene por eso el cabello, ¿verdad? Pero bueno, regreso Vean ustedes lo que tuvo que andar corrigiendo Pablo en aquellos tiempos, ¿no? Em, ya eh, vemos ahora Elías y Eliseo. En ocasiones el manto iba a adquirir un carácter simbólico, sagrado, ¿no? Las relaciones que tenían Elías y Eliseo, vean la gráfica, Elías se quita el manto, nunca fue que haya ungido a Eliseo como profeta, no.
¿no? Sencillamente se quitó el manto y se lo puso como cobertura, como un mentor. Ahí le está dando la transmisión de su investidura profética. Elías era un profeta a la nación y le pone el manto, no crean que le puso aceitito, no, no, ni nada de eso. Sencillamente le puso el manto. Primera de Reyes 19:19 dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Vean ustedes, el manto en ese momento une al maestro y une al discípulo en la labor ininterrumpida de la misión profética, ¿sí? Algunos quieren ser profetas, pero no quieren estar con el profeta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver en este tema, por ejemplo, cuando nuestro amadísimo Señor es proclamado rey, porque Él fue proclamado rey de Israel, ¿no? Tanto así que Pilato mandó poner un letrero que daba su causa después de torturarlo. Jesus Nazarenus Rex Judas Formum. En latín decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué fue proclamado rey cuando Jesús entró en Jerusalén? La multitud de los discípulos de la gente que extendió sus mantos por donde él pasaba. Iba caminando un borrico, hijo de asna, y el burro iba pisando los mantos porque Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, venía cabalgando al pollino. Bueno, en letras rojas, en la diapositiva, aunque la gente gritaba, Hosana al Hijo de David, viva el Rey, salve, ¿no? Ahí el Señor es mencionado como Rey, pero hoy pasa algo que quiero decirles. Así como toda la gente puso sus mantos, hoy día, hoy en la primera cuarta parte del siglo XXI, si hay alguien que ama a Jesús, debe quitarse su manto, su investidura, lo que tenga que Dios le haya dado, y se debe poner a los pies del Señor. Punto. Dice Lucas 19:36, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Seas lo que seas hoy día, los mantos proféticos deben estar a los pies de Cristo Jesús. Vean cuando el Señor Jesús, como un gesto de burla, los soldados de Pilato le pusieron un manto de púrpura. Le quitaron el que él tenía para burlarse de él como rey de los judíos. Estos soldados ignorantes, tontos, brutales, no sabían que estaban tratando con el Rey de Reyes. No sabían, no sabían. Dice Juan 19:25, los soldados entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. El púrpura era, eh, digamos, la tinta sacada de un molusco. Era la púrpura, era una tela muy fina de color rojo. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Era una burla ponerle ese manto. Y Pilato les dijo, ese homo, que homo, que significa he aquí el hombre. Hablando del manto, tenemos que hablar de la ropa. Vamos a ver la ropa.
¿Cuándo se originó la ropa? Tú tienes una ropa puesta, ¿no? Seguro que sí, ¿verdad? Desde el momento en que se originan los vestidos en el paraíso, viene la hechura de manos de hombre y bajo el pecado, la ropa y la desnudez son signos de la condición espiritual del hombre. Alguna ocasión un siervo me dijo, hermano profeta, ¿qué significa? Yo me soñé desnudo delante de la gente y le dije, pues hermano, yo no sé cómo andes, pero Dios sí lo sabe, ¿no? Ah, después se supo que aquel hermano, pues, no andaba bien en sus relaciones familiares conyugales. Y Dios le estaba mostrando, ¿verdad? Algo en su desnudez. Bueno. Pero vemos Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ¿de quiénes? De Adán y de Eva. Y conocieron que estaban desnudos. Y ahí nace la ropa. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿verdad? Este incidente ocurrió, ¿se acuerdan cuando Jesús pasa delante de la higuera y viendo de lejos una higuera que tenía unas hojas, seguramente tenía unas hojas preciosas, frondosas, pero ¿qué buscaba el Señor? ¿Hojas preciosas, frondosas? No, Él no buscaba la ropa de Adán y de Eva, Él buscaba fruto, ¿verdad? eh, pues no era tiempo de higos y maldijo a la higuera. Es la única vez donde el Señor suelta una palabra de maldición y se seca el árbol. Le dijo el Señor, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Bueno, tenía que darles una enseñanza acerca del poder de la palabra, su palabra y de la fe, ¿verdad? Entonces, bueno, vean ustedes la higuera y cuando sale la ropa. Cuando Adán y Eva salen fuera del paraíso, eh, sucede que todo ser humano es depositario de la bondad de Dios, de la cobertura de Dios. Los millones de seres humanos que estamos en esta tierra, tenemos por padres a Adán, a Eva, y ellos fueron bendecidos con la provisión, con la cobertura de un Dios misericordioso que no quiso dejarlos con hojas de higuera, ¿no? A pesar de que el hombre desobedeció, ¿verdad? Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí la pregunta que muchos teólogos dicen, bueno, ¿y de qué animalito eran esas pieles? Y entonces algunos disertan, eran de corderos, eran de borregos. No, la Biblia nunca dice de qué eran, ¿no? Entonces, pero sí, pues para quitarle la piel, ya fuera un oso o un tejón o qué sé yo, pues tuvo que haber derramamiento de sangre, ¿o no? Pero no los dejó encuerados, ¿verdad? No los dejó desnudos, no los vistió y entonces hoy la Biblia quiere que usted y yo estemos vestidos de santidad. Repita ya en su casa y diga usted, necesito vestidos de santidad. En Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios guiará muchas veces al profeta a cambiar de vestiduras a la gente de su pueblo. En mi experiencia personal, muchas veces Am, estoy ministrando a un grupo de personas en una iglesia donde me han invitado, ¿verdad? Y pues, discúlpeme la expresión, pero es como si el Señor me pusiera un escáner espiritual así, y me permite ver.
algunas ropas manchadas, algunas ropas. Y entonces vengo y les digo que el Señor le quiere cambiar las vestiduras. ¿Es esto profético? Sí. En el libro de Zacarías, incluso el sumo sacerdote es cambiado de vestiduras raídas y sucias, se le dan ropajes reales. Cierto que estaba antes de eso Satanás junto del sacerdote. Lea usted el libro de Zacarías. Ahí tenemos esta foto, tiene ya años, tendrá 20 años, yo creo que sí, quizá tenga 20 años. Está el profeta Heikki Takal. Recuerdo cuando Heikki Takala, vean, estaba más jovencito Heikki, yo estaba un poquito más llenito, ¿verdad? Entonces este profeta europeo vino a la casa y ahí frente, pues en la sala, en el espejo, ¿verdad? Me dio una palabra y empezó este hombre, Takala, como profeta, a describir detalladamente el manto que Dios me estaba dando. ¿Cómo recuerdo esa unción? ¿Cómo recuerdo que me decía, y tiene un bordado con una manzanita, y tiene otro bordado fino de color dorado, que tiene una granada, y bueno, me fue diciendo ahí los garigoles que tenía el manto profético que Dios me estaba dando. Ustedes saben que Heikki es un profeta vidente, él lo ha dicho. Y así como lo fue, me fue describiendo, ¿verdad? Entonces, revestidos del nuevo hombre. Yo recibí ese manto y déjenme darles una experiencia. Hoy invité a Yedi, si ven a una señorita hermosa que está por allí, me hicieron favor hace 3 meses de invitar a ministrar, ¿verdad? En sus 15 años. Entonces estábamos ministrando toda lo que, los 15 años que el Señor me da a ministrar, los ministro con un sentido profético, ¿no? El reloj para el tiempo, el perfume, la oración, las zapatillas, el caminar con Cristo. Entonces se le van dando algunos regalos a la quinceañera con un sentido profético. Esto es muy especial, pero cuando estábamos por darle una sombrilla que alguien le iba a dar, que significa la cobertura, un pastor me dijo, no, y luego un profeta me dice, no, 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 mejor vamos a ponerla bajo la copa. Bueno, vean ustedes, ahí está, esto pasó antier, el sábado, está Yedi, ¿te acuerdas, Yedi? Ahí estás, mira, qué linda saliste. Y el Señor, vean, está el doctor Ayala, él tiene un talit profético que recibió. Yo también, pues ahí tengo puesto un talit doblado, no lo tengo sobre la cabeza, sino sobre el cuello. Pero están dos pastores, está el pastor Roberto Cedillo de Tlaxcala y está el pastor César Ramírez de Tulancingo, el doctor Ayala y yo. Cada quien tomó una esquina del manto, hicimos una jupa sobre esta señorita porque ella tiene, ¿cómo te diré? Dones proféticos, dones. Y yo le dije a su mamá, bueno, que se inscriba a la escuela, porque pues si no va a ser una profetisa silvestre, ¿verdad? De esas que se dan sin una formación ministerial. Hay muchos profetas silvestres que sí son profetas, pero son silvestres, no tienen una formación. Entonces, la pusimos bajo el manto que se le dio esa vez y vean, se le dio una palabra de oración muy especial y esta chica que tiene dones proféticos ya fue establecida en esta ocasión como profetisa, ¿verdad? A pesar de sus 15 años, nosotros
vigilamos. Y me dijo ahí uno de los hermanos, dice, el Señor dice que debe quedar bajo tu cobertura. Yo dije, ah, caray, bueno, va a ser mi alumna más joven que tengo, ¿verdad? Y gracias a Dios por las nuevas generaciones. Vean ustedes, así quedó ella, ¿verdad? Ya con su talit bajo una cobertura, ya se le entregó allí el manto profético. Así que esta señorita ahora, pues ya está como profetiza. Ya su mamá me había dicho, bueno, es que ella ha tenido sueños proféticos, ella ha tenido ciertas, no quiero decir premoniciones o acontecimientos que luego suceden, o les da palabra a sus compañeros de su generación, ¿no? Entonces, y ella quedó ya bajo la cobertura y bajo un pacto, porque la cobertura se hace bajo pacto. Y fue fiel ella, por ejemplo, el doctor Ayala habló del pacto y me entregó, ¿verdad?, su diezmo como pacto, ¿no? Yo dije, bueno, gracias, te bendigo y se hace una oración muy especial de pacto, ¿no? De pacto de paternidad. En mi tercer libro hablo sobre este principio, se llama Principios Proféticos. El tercer libro se los recomiendo, lo puedan adquirir. Y cuando recogimos la ofrenda, había más de 100 invitados. Pensaban que la ofrenda iba a ser para un servidor y no, nunca, jamás. Yo no voy por amor al dinero. La ofrenda fue para ella y se le entregó la ofrenda que se recaudó entre todos en una cajita de madera especial para ella. Esta chica de 15 años recibió no solamente la investidura profética, sino una buena ofrenda. ¿Y qué creen que hizo al otro día? Cumplió el pacto, apartó el diezmo y me lo entregó para que orara yo por ella. Eso es un principio profético, ¿verdad? Dice la escritura que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora, ojo, aquí habla de los espíritus. No está hablando de las almas ni de los cuerpos. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahí tenemos unas imágenes muy buenas. Está mi mentor, el hermano Yuhani Sarikumpu, uno de mis mentores, extraordinario hombre de Dios. Y ahí está el hermano Don, que es el que le coordinaba las giras a Morris Cerulo. En la segunda foto está Yuhani, el anciano de caballo blanco. Está mi amigo Oscar Venegas. Ese fue un encuentro profético que nunca armamos, nunca nos citamos, sino fue un encuentro casual en la calle, ¿no? Y, y ahí abajo de un árbol frondoso estuvimos profetizando, ¿no? Pero yo hablaba que a veces el Señor nos muestra que va a guiar al profeta a cambiar de vestiduras, a cambiar de vestiduras a la gente de su pueblo como real sacerdocio y como nación santa, ¿no? En Zacarías 3:1 dice textual, voy al texto, dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, vean, el sumo sacerdote, o sea, el de más alta investidura arónica, Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, y Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y dice el ángel, ¿no es este un tizón encendido, arrebatado del incendio? Y dice, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciéndole,
quítenle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira, te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Alguien diga ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza y le pusieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Miren, varias veces al ministrar a las personas espiritualmente les decía, pues las llego a ver un poquito sucias o raídas sus vestiduras espirituales y Dios bendito sea, envía para que haya cambios de vestiduras y nuevos ropajes. ¿Sabes qué? Dios es bueno. Dios es bueno. Alguien diga Dios es bueno, ¿verdad? El manto profético de Elías. Rápidamente ya vimos cómo Eliseo pasa de ser un agricultor a un aprendiz de profeta, así como Jerry, ¿verdad? Aprendiz de profeta y como todos los que estamos aquí en el grupo, ¿no? Cuando Sí, el amén. manto profético viene a tu vida, va a provocar cambios. Va a provocar cambios porque se libera la unción profética, ¿no? A través del manto. Recuerdan que le pone el manto, sigue su camino y desde allí se empezó la relación discípulo, ¿no? Profeta, ¿no? Y siempre decía Eliseo, no te dejo, no te dejo y no te dejo. Y luego le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu, ¿verdad? Y pasaron por lo menos por 4 procedimientos. Quizá mañana hablamos de esto. Y resulta que le soltó el manto ahí en el río Jordán. Eliseo sabía lo que eso significaba, lo que deseaba, ¿no? Eliseo tenía la mentalidad de un líder que quería más de Dios. Él tenía una mentalidad, decía, 12 yuntas de bueyes es algo muy productivo, ¿verdad? Muy, muy productivo. Él era una persona trabajadora. ¿Cuántos saben que Dios no llama a los flojos, a los haraganes, ¿no? Gente trabajadora como Eliseo y le dio la doble unción. Eliseo supo entender los retos de Dios, ¿verdad? Supo ver en su maestro a un padre espiritual, porque cuando Elías se despide, le dice, Padre mío, ¿verdad? Vio la paternidad espiritual. Carro de Israel y su gente de a caballo, ¿no? Entonces... vean, después de esto, Eliseo recoge el manto de Elías y golpea las aguas del Jordán y ya pueden pasar ahí los de la escuela de profetas, ¿no? Entonces vean ustedes, el manto espiritual también se gana a través de estar en la presencia del Señor, de recibir lo que Dios te da, los frutos evidenciaron que Eliseo ahora tenía el manto profético de Elías. Si en el mundo, por ejemplo, ahí le dan un reconocimiento a la gente del mundo, le dan su certificado y es un ascenso, ¿verdad? También yo creo que el Padre de los justos, bendito sea, el Dios de los profetas, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿verdad? También da ascensos espirituales, ¿no? Si en el mundo, pues lo dan, ¿verdad? Entonces, pero quiero que sepas que es distintivo el manto a la unción, ¿eh? La unción es con aceite, sí, nos capacita, está en la presencia del ungido, que es Jesucristo el que da la unción. Pero qué hermoso es cuando el Señor cambia tus vestiduras y las personas disciernen. Yo creo que las gentes disciernen, aún los chamucos eh, disciernen la investidura espiritual que pueda tener un siervo de Dios, sea este pastor, o sea este maestro, o sea este un evangelista.
Entonces vean ustedes el manto profético puesto por el Señor. Bueno, esta es la clase que hablamos del manto profético. Vamos a los diálogos, a la charla. ¿Qué horas son? Son las 9:05. Vamos a charlar, a tener un tiempo de preguntas, de respuestas y de oración también, que nos han pedido oraciones